Escucha, te voy a contar algo que probablemente te hará pensar que estoy loca, pero te juro por todo lo que quiero que esto fue exactamente lo que pasó. Soy Claire, tengo 28 años y acabo de perder lo mejor que me ha sucedido en la vida porque, al parecer, ya no tengo permiso para ganar mi propio dinero. Pero déjame empezar desde el principio, porque necesitas entender el panorama completo. Verás, Trevor y yo llevamos juntos 5 años, viviendo juntos los últimos 2 en este diminuto apartamento que cuesta muchísimo más de lo que vale. Él tiene un empleo estable haciendo sus aburridas tareas de oficina. Yo, por mi parte, trabajo a tiempo parcial en un lugar local que paga muy poco. El dinero siempre ha sido escaso, es decir, estábamos constantemente eligiendo entre pagar la factura de la luz o comprar comida. Y ahí estaba yo, pensando que tenía que haber una mejor manera de conseguir algo de dinero sin tener que aceptar un segundo empleo que me agotaría por completo. Fue entonces cuando vi un anuncio en Facebook sobre abrazos profesionales. Al principio pensé que era una broma, pero cuanto más leía, más sentido tenía. La gente está sola, ¿verdad? Solo necesitan contacto humano, alguien que los abrace y los haga sentir menos solos por un tiempo, y están dispuestos a pagar bien por ello. Estoy hablando de $50 a $80 por hora, solo por estar acostada al lado de alguien y quizás conversar un poco. Eso es más de lo que gano en mi trabajo real. Cuando le mencioné la idea a Trevor, debiste ver su cara. Se puso raro e incómodo, preguntándome si hablaba en serio sobre dejar que extraños me pagaran por tocarme. Intenté explicarle que era completamente legítimo, como la fisioterapia o la consejería, pero él seguía actuando como si estuviera hablando de hacer algo sucio. Siempre ha sido un poco anticuado en estas cuestiones, pensando que todo tiene que ser algo romántico en lugar de un simple negocio. Le dije que sería temporal, solo hasta que nuestras finanzas estuvieran en orden. Desde mi punto de vista, yo estaba siendo práctica y orientada a soluciones, mientras que él era estrecho de miras. Él no dijo exactamente que no, pero seguía haciendo comentarios sobre lo incómodo que se sentía, lo cual, honestamente, solo me hizo estar más decidida a demostrarle que estaba equivocado en todo el asunto. Así que me registré en un par de plataformas y creé mi perfil. Nada inapropiado, solo información básica sobre brindar compañía y consuelo a quienes lo necesitaban. Mis primeras sesiones fueron con mujeres y un caballero mayor que extrañaba mucho a su difunta esposa. Como ves, completamente inocente, exactamente como le dije a Trevor que sería. ¿Pero se disculpó por dudar de mí? Por supuesto que no. El dinero empezó a entrar con bastante regularidad, y tengo que admitir que se sentía bien poder contribuir más a los gastos del hogar. Cada vez que Trevor compraba café en ese lugar caro en lugar de hacerlo en casa, o pedía comida para llevar cuando teníamos comida en el refrigerador, yo le mencionaba lo duro que estaba trabajando para generar ingresos adicionales. No de forma maliciosa, solo señalando que quizás debería pensar 2 veces antes de malgastar dinero cuando yo estaba luchando para mantenernos a flote. Lo que realmente me conmovió fue cuánto me apreciaban mis clientes. Me decían que era hermosa, que era una buena oyente, que se sentía mucho mejor después de pasar tiempo conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que Trevor dijo algo así? Él me da por sentada, esperando que esté ahí sin ver realmente cuánto esfuerzo pongo para que nuestra relación funcione. Empecé a planificar lo que podríamos hacer con el dinero extra. Quizás finalmente conseguir ese apartamento más grande del que habíamos hablado, o tomar unas vacaciones de verdad en lugar de solo escapadas. Me sentí más independiente de lo que me había sentido en años, como si no estuviera sentada esperando que Trevor ganara suficiente dinero para mejorar nuestras vidas. Por primera vez, estaba tomando el control de nuestra situación financiera. Pero Trevor seguía haciendo esos pequeños comentarios sobre mi trabajo, haciendo demasiadas preguntas sobre mis clientes y actuando con sospecha cada vez que volvía a casa de una sesión. Era como si no pudiera estar contento de que encontrara una manera de ayudarnos. En cambio, tenía que hacerlo sobre sus propias inseguridades y problemas de confianza. Quiero decir, ¿qué pensaba que iba a pasar? ¿Que me iba a enamorar de alguna persona solitaria aleatoria que paga por compañía? Todo el asunto era completamente profesional. Tenía límites. Seguía las reglas de la plataforma y estaba ganando buen dinero haciendo algo que realmente ayudaba a la gente a sentirse mejor. Pero aparentemente, eso no era suficiente para Trevor. Quería que siguiera sin dinero y dependiente
En lugar de estar orgulloso de que su novia fuera lo suficientemente inteligente como para encontrar una solución a nuestros problemas. Esa debería haber sido mi primera señal de alerta sobre el tipo de persona con la que realmente estaba tratando. Alguien que dice amarte debería apoyar tu independencia y tu esfuerzo, no tratar de hacerte sentir mal por ello. Pero estaba demasiado enfocada en construir mi base de clientes y demostrar que esta era una oportunidad de negocio legítima para ver realmente lo que estaba sucediendo. Después de unas semanas, empecé a recibir solicitudes de clientes varones. Ahora, seré honesta, dudé al principio porque sabía que Trevor probablemente tendría algo que decir al respecto. Pero luego pensé, ¿por qué sus complejos deberían limitar mi potencial de ingresos? Estos tipos ofrecían mejores tarifas y sesiones más largas, y al final del día, abrazar es abrazar sin importar el género. Mi primera sesión con un cliente varón salió perfectamente bien. Se llamaba Marcus, 40 y tantos años, recién divorciado, y solo quería a alguien que lo abrazara mientras hablaba de lo solo que se sentía. Fue realmente tierno, y además me dio una muy buena propina. Pero cuando llegué a casa y se lo mencioné casualmente a Trevor, se puso de nuevo callado y raro. Empezó a hacer más preguntas sobre mis clientes varones, como dónde los conocí y de qué hablábamos exactamente. Intenté explicarle que solo era conversación, nada inapropiado, pero él seguía insistiendo en los detalles. Era agotador tener que defender mi trabajo a alguien que debería haberme estado apoyando. Fue entonces cuando Marcus se convirtió en un cliente habitual. Reservaba sesiones 2 veces por semana, siempre dejaba buenas propinas y sinceramente era uno de los clientes más fáciles que tenía. Nunca me hizo sentir incómoda, siempre respetó los límites y genuinamente parecía beneficiarse de nuestras sesiones. Me contaba sobre su divorcio, cómo su exmujer había destrozado por completo su confianza y cuánto mejor se sentía después de pasar tiempo conmigo. Empecé a esperar con más ganas las sesiones de Marcus que las de los demás. No de una manera rara, simplemente porque era muy apreciativo y fácil de hablar. Realmente me escuchaba cuando hablaba, a diferencia de algunos clientes que solo querían a alguien que estuviera allí mientras hablaban conmigo durante 1 hora. Marcus preguntaba sobre mi vida, mis metas, mis pensamientos sobre las cosas. Se sentía bien ser vista como una persona real, en lugar de solo un proveedor de servicios. Cuando Trevor empezó a sugerir que quizás ya no necesitaba hacer el trabajo de abrazar ya que estábamos en una mejor situación financiera, me molesté bastante. Allí estaba yo, construyendo algo exitoso, consiguiendo clientes habituales que valoraban mi tiempo, y él quería que lo tirara todo por la borda. Sentí que estaba intentando controlar mi nueva independencia. Empecé a quedarme un poco más tarde, después de las sesiones, a veces tomando un café con Marcus para comentar o simplemente continuar nuestras conversaciones. No era nada inapropiado, solo 2 adultos haciéndose amigos. Pero Trevor se ponía pasivo-agresivo al respecto, preguntando por qué llegaba tan tarde a casa y haciendo comentarios sobre cuánto tiempo pasaba con los clientes. La verdad es que hablar con Marcus era fácil de una manera que ya no lo era hablar con Trevor. Marcus apreciaba mis opiniones, elogiaba mis ideas, y nunca me hacía sentir que estaba siendo dramática o demasiado sensible. Con Trevor, todo se convertía en una discusión o en que él intentaba demostrarme que estaba equivocada en algo. Empecé a vestirme mejor para mis sesiones, a maquillarme un poco mejor, a usar ropa que me hiciera sentir segura y profesional. Marcus siempre lo notaba y me felicitaba, diciendo que me veía hermosa o que le encantaba mi atuendo. Se sentía bien ser notada y apreciada por el esfuerzo que ponía. Trevor, mientras tanto, apenas parecía verme ya. Volvía a casa del trabajo. Se quedaba mirando la televisión y esperaba que yo estuviera allí cuando estuviera listo para prestar atención. Pero cuando intentaba hablarle de mi día o compartir algo interesante que le había pasado a un cliente, él ponía esa cara como si me estuviera juzgando. El dinero se estaba acumulando realmente para entonces, y estaba orgullosa de lo que había logrado. Tenía varios clientes habituales, buenas reseñas en la plataforma, y finalmente estaba contribuyendo por igual a los gastos del hogar. Pero en lugar de estar orgulloso de mí, Trevor seguía actuando como si hubiera algo malo en lo que yo estaba haciendo. Cuando él planeaba esas elaboradas citas nocturnas, a menudo estaba demasiado cansada de trabajar o ya tenía planes con clientes. Él empezó a resentirse por eso
pero yo no podía entender por qué esperaba que dejara todo por él cuando él nunca había mostrado la misma consideración por mi horario. Marcus empezó a enviarme mensajes de texto entre sesiones, solo para saber cómo estaba o compartir algo gracioso que le había pasado durante su día. Era agradable tener a alguien que quisiera mantenerse conectado en lugar de solo tratarme como una cita. Trevor nunca me enviaba mensajes de texto durante el día, a menos que necesitara algo, pero Marcus me enviaba pequeños mensajes que demostraban que estaba pensando en mí. Empecé a darme cuenta de que lo que tenía con Marcus se sentía más como una amistad real que lo que tenía con Trevor, quien parecía más interesado en controlar mis elecciones que en conectar realmente conmigo como persona. Mira, sé cómo puede sonar esto, pero juro que al principio no fue nada raro. Marcus y yo simplemente conectamos a un nivel que se sentía natural y fácil. Nuestras sesiones comenzaron a extenderse más allá de lo programado. Nos envolvía la conversación y dejé de cobrarle por el tiempo adicional porque ya no se sentía como un trabajo. Sentía que estaba pasando tiempo con un amigo que realmente apreciaba mi compañía. Él me hablaba de su matrimonio y de cómo su exesposa nunca lo valoró realmente ni escuchó sus pensamientos y sentimientos. La forma en que lo describía se parecía mucho a lo que yo estaba viviendo con Trevor. Allí estaba este hombre inteligente, exitoso y emocionalmente disponible cuya pareja lo daba completamente por sentado. ¿Te suena familiar? Empecé a compartir más sobre mis propias dificultades en mi relación con Marcus. No de forma quejumbrosa, sino conversaciones honestas sobre lo difícil que es cuando sientes que tu pareja no te ve realmente o no apoya tus metas. Marcus escuchaba sin juzgar y ofrecía ideas que realmente tenían sentido, a diferencia de Trevor, quien se ponía a la defensiva cada vez que intentaba hablar sobre nuestros problemas. La diferencia entre ellos se hacía más evidente cada día. Cuando llegaba a casa emocionada por algo bueno que había sucedido durante mi día, Trevor apenas levantaba la vista de su teléfono. Pero Marcus hacía preguntas de seguimiento, recordaba detalles de conversaciones anteriores y celebraba genuinamente mis pequeñas victorias conmigo. Me encontraba comparándolos constantemente. Trevor dejaba sus platos en el fregadero y esperaba que yo limpiara por él, pero Marcus siempre se aseguraba de respetar mi tiempo y mi espacio. Trevor me interrumpía cuando hablaba, pero Marcus escuchaba cada palabra, como si lo que tenía que decir realmente importara. Cuando Trevor planeaba noches de cita, se sentían forzadas y obligatorias, como si estuviera marcando una casilla en lugar de querer pasar tiempo de calidad conmigo. Pero mis conversaciones con Marcus fluían naturalmente durante horas. Hablábamos de libros, películas, nuestros sueños para el futuro, cosas filosóficas profundas que a Trevor nunca pareció interesarle discutir. Empecé a programar mis sesiones con Marcus para momentos en que Trevor estaba en el trabajo. No porque estuviera ocultando algo, sino porque era agradable tener tiempo ininterrumpido para hablar y conectar realmente. Marcus nunca me hizo sentir que era demasiado o demasiado emocional. Validó mis sentimientos y me hizo sentir escuchada de una manera que no había experimentado en años. Nuestras conversaciones por mensaje se volvieron más frecuentes y personales. Me enviaba mensajes de buenos días. Compartía artículos que pensaba que encontraría interesantes y me preguntaba cómo estaba cuando sabía que tenía un día estresante. Era el tipo de atención y consideración que había estado anhelando de Trevor, pero que nunca recibí. Empecé a darme cuenta de que Marcus estaba satisfaciendo mis necesidades emocionales de maneras que Trevor había fallado por completo en proporcionar. Aquí había alguien que realmente apreciaba mi mente, mi personalidad, mis ideas sobre la vida. Alguien que me hacía sentir especial y valorada en lugar de dada por sentada. Cuando Trevor intentaba planear gestos románticos, se sentían vacíos en comparación con la conexión genuina que tenía con Marcus. Los esfuerzos de Trevor parecían calculados y superficiales, como si estuviera siguiendo un guión de relación en lugar de comprender realmente lo que necesitaba de una pareja. Empecé a valorar más estas conversaciones que cualquier otra cosa en mi semana. Me hacía sentir hermosa, inteligente y digna de atención. Con Trevor, me sentía invisible la mayor parte del tiempo, como si fuera solo parte del mobiliario de nuestro apartamento. La intimidad emocional que estaba desarrollando con Marcus se sentía más real y satisfactoria que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi relación con Trevor. Marcus me veía como una persona completa, con pensamientos y sentimientos que importaban, mientras que Trevor parecía verme como un accesorio en su vida que simplemente debía aceptar lo que él quería.
Sé que la gente podría juzgarme por desarrollar sentimientos por un cliente, pero sinceramente, lo que tenía con Marcus se sentía más como una relación genuina que lo que tenía con el hombre con el que se suponía que estaba construyendo una vida. Marcus me apreciaba por lo que realmente era, mientras que Trevor solo quería que fuera quien él pensaba que debía ser. Así que, por supuesto, Trevor tuvo que arruinarlo todo revisando mi teléfono mientras yo me duchaba. Salí de la ducha y lo encontré sentado en la cama con mi teléfono en las manos, leyendo mis mensajes de texto con Marcus. La expresión en su rostro era como si acabara de descubrir que estaba dirigiendo alguna empresa criminal en lugar de simplemente tener conversaciones normales con un amigo. Empezó a leer los mensajes en voz alta con una voz dramática, actuando como si compartir detalles de mi día con Marcus fuera una especie de traición. Eran conversaciones normales entre dos adultos que se preocupaban el uno por el otro. Pero Trevor las hacía sonar escandalosas e inapropiadas. Cuando llegó a los mensajes donde me había desahogado sobre sentirme poco apreciada en nuestra relación, se descontroló por completo. En lugar de pensar por qué me sentía así, o preguntar cómo podría mejorar, se centró en el hecho de que había hablado con otra persona sobre nuestros problemas, como si no tuviera permitido tener amigos o buscar apoyo cuando estoy pasando por dificultades. Intenté explicar que Marcus es solo un buen amigo que me escucha y me apoya, pero Trevor siguió usando palabras como aventura emocional y límites inapropiados. Actuaba como si le hubiera sido infiel físicamente cuando todo lo que había hecho era tener conversaciones significativas con alguien que realmente valora mis pensamientos y sentimientos. Todo aquello era ridículo. Estaba revisando mis mensajes privados sin permiso, violando mi privacidad, y luego se enojaba conmigo por lo que encontraba. Si confiara en mí y me tratara mejor, no habría nada de qué preocuparse en primer lugar. Exigió que dejara de ver a Marcus por completo, no solo como cliente, sino que cortara todo contacto. Quería que desechara una amistad con alguien que solo había sido amable y solidario conmigo, solo porque Trevor se sentía amenazado por la conexión que teníamos. Le dije que estaba siendo paranoico y controlador, intentando aislarme de personas que realmente se preocupaban por mí. Marcus siempre había sido respetuoso y apropiado, y el hecho de que Trevor no pudiera ver eso decía más sobre sus propias inseguridades que cualquier otra cosa. Cuando me negué a prometer que cortaría a Marcus de mi vida, Trevor amenazó con irse. De hecho, dijo que no podía estar con alguien que priorizaba a otros hombres sobre su relación. ¿Puedes creerlo? Como si tener una amistad significativa de repente anulara 5 años juntos. Desafié su farol y le dije que si era tan inseguro y desconfiado, quizás no deberíamos estar juntos. No iba a dejar que dictara con quién podía ser amiga, o que me obligara a terminar una relación que traía positividad a mi vida solo porque él no podía manejarlo. Empezó a empacar algo de ropa, actuando de forma dramática como si fuera la víctima en esta situación. Le dije que estaba cometiendo un gran error y que se arrepentiría de haber arruinado nuestra relación por sus propios problemas de celos y control. Pero en lugar de entrar en razón, en realidad se fue. Se fue a casa de su amigo Danny, esperando que yo lo persiguiera y le suplicara que volviera. Bueno, no iba a darle esa satisfacción. Si quería tirar 5 años porque no podía confiar en mí o respetar mis amistades, esa era su elección. Llamé a Marcus esa noche, molesta y necesitando a alguien con quien hablar sobre lo sucedido. Fue tan comprensivo y solidario, diciéndome cuánto lamentaba que estuviera pasando por esto y que Trevor claramente no apreciaba lo que tenía. Hablar con Marcus me hizo darme cuenta de que la reacción de Trevor demostraba todo lo que había estado sintiendo acerca de nuestra relación. Una pareja que realmente me amara y confiara en mí no habría revisado mi teléfono, no habría intentado controlar mis amistades y no se habría marchado en lugar de trabajar juntos en nuestros problemas. Marcus se ofreció a reunirse conmigo para tomar un café y hablar de todo. Y honestamente, necesitaba ese apoyo de alguien que realmente se preocupara por mi bienestar emocional. Conocerme con Marcus en su apartamento esa noche fue exactamente lo que necesitaba. Tenía vino listo, música suave sonando, y simplemente me abrazó mientras lloraba sobre cómo Trevor había reaccionado de manera exagerada y arruinado todo lo que habíamos construido juntos. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente comprendida y reconfortada. Hablamos durante horas sobre lo injusta que era toda la situación, cómo Trevor había dejado que sus inseguridades destruyeran nuestra relación en lugar de confiar en mí y trabajar en sus propios problemas.
Marcus no dejaba de decir cuánto lamentaba que estuviera pasando por esto y que cualquier hombre sería afortunado de tener a alguien tan leal y cariñosa como yo. No sé realmente cómo sucedió, pero en un momento estábamos simplemente abrazándonos mientras yo lloraba, y al momento siguiente nos estábamos besando. Se sintió tan natural y correcto, como si este fuera el lugar donde debía estar todo el tiempo. Con Marcus, todo se sentía fácil y cómodo de una manera que nunca había sentido con Trevor. Terminé quedándome a pasar la noche en casa de Marcus. Apagué mi teléfono porque no podía lidiar con las llamadas y mensajes de Trevor tratando de hacerme sentir culpable para que volviera a casa. Necesitaba espacio para procesar todo y averiguar qué quería realmente. Despertar al lado de Marcus se sintió más correcto que nada en años. Me preparó café, me dijo lo hermosa que me veía, y pasamos la mañana hablando de cómo nos sentíamos ambos sobre lo que había sucedido. No fue solo un encuentro casual. Teníamos una conexión real que se había estado construyendo durante meses. Cuando finalmente volví a casa al día siguiente, esperaba encontrar a Trevor listo para disculparse por reaccionar exageradamente y alejarme con sus celos. En cambio, lo encontré cargando tranquilamente cajas en su coche. Apenas me miró cuando entré. Intenté explicar que solo necesitaba un poco de espacio para pensar, que no había pasado nada serio, pero me interrumpió y dijo que ya sabía que me había quedado a pasar la noche con Marcus. Aparentemente, Danny había pasado por la casa de Marcus y visto mi coche allí toda la noche. Trevor me comunicó que daba por terminada nuestra relación y que regresaría más tarde por sus pertenencias restantes. No alzó la voz ni actuó de manera exagerada, lo cual, de alguna manera, empeoró las cosas. Se mostró frío y distante, como si yo no significara nada para él. Empecé a sentir pánico, al darme cuenta de que mis acciones podrían tener repercusiones reales que no había considerado detenidamente. Intenté explicarle que su comportamiento controlador y su falta de confianza me habían empujado a esa situación, pero no estaba dispuesto a escuchar explicaciones. Cuando le dije que estaba renunciando a nosotros con demasiada facilidad, que las parejas se supone que deben superar los problemas juntos, él simplemente respondió que hay cosas que no se pueden arreglar, como si él fuera el novio perfecto que jamás hubiera cometido un error. Llamé a Marcus llorando, esperando que me consolara y tal vez me ayudara a encontrar la manera de solucionar las cosas con Trevor. Pero él pareció extraño y distante al teléfono, sugiriendo que tal vez debería concentrarme en arreglar mi relación con mi novio, ya que la situación se había vuelto complicada. La forma en que lo dijo me hizo sentir como una carga o un problema con el que ya no quería lidiar. Había arriesgado mi relación por él, y ahora él se retiraba cuando las cosas se ponían difíciles. Trevor se mudó por completo en menos de una semana, y Marcus comenzó a tardar más en responder a mis mensajes. Sentí que lo perdía todo a la vez, y a ninguno de los dos parecía importarle por lo que estaba pasando. Seguí intentando contactar a Trevor, enviándole mensajes largos explicando cómo sus celos y sus problemas de control habían destruido nuestra relación, pero nunca respondió. Era como si 5 años no significaran nada para él. Marcus finalmente dejó de responder mis mensajes por completo, y cuando aparecí en su apartamento, me dijo a través de la puerta que pensaba que debíamos tomarnos un tiempo sin vernos. Así, sin más, el hombre que me dijo que merecía algo mejor que Trevor me estaba abandonando cuando más necesitaba apoyo. 8 meses después, mi vida entera se había desmoronado por completo. Marcus nunca volvió a hablarme después de aquel día en su apartamento. Resulta que solo buscaba una experiencia de novia de fantasía, no una relación real con emociones y complicaciones. En el momento en que las cosas se pusieron feas, desapareció como si nunca hubiera sido importante para él en absoluto. Mi negocio de abrazos está completamente destruido. Se corrió la voz sobre lo que pasó con Marcus y de repente me vetaron de todas las plataformas. Aparentemente, acostarse con clientes viola algunos términos de servicio que nadie se molestó en explicar claramente. Adiós a construir una carrera independiente. Sin los ingresos de Trevor, ya no podía pagar nuestro apartamento. Tuve que volver a vivir con mi madre, quien me recuerda cada día cómo desperdicié a un buen hombre por nada. Actúa como si Trevor fuera una especie de santo en lugar de la persona controladora e insegura que realmente era. Lo peor es descubrir a través de Facebook que Trevor ya está con alguien nuevo. Alguna chica común de su edificio de oficinas que probablemente no tenga ambición ni independencia alguna. Es exactamente el tipo de mujer que nunca lo desafiaría ni tendría sus propias metas,
justo lo que él siempre quiso. Se ven tan felices en sus fotos, viajando y haciendo todas las cosas que, según él, no podíamos permitirnos cuando estábamos juntos. Qué curioso que de repente tenga dinero para escapadas románticas cuando está con alguien que no amenaza su ego. He intentado contactar a Trevor algunas veces solo para obtener un cierre o quizás explicar mi versión de las cosas, pero me ha bloqueado en todas partes. Ha seguido adelante por completo, como si nuestros 5 años juntos no significaran nada. Mientras yo tengo que empezar de cero, tuve que aceptar un trabajo en un comercio minorista que paga apenas por encima del salario mínimo. Trabajar para gerentes más jóvenes que yo y tratar con clientes que me miran por encima del hombro. Cada día se me recuerda lo mucho que he caído desde donde pensaba que iba mi vida. Mi madre finalmente me echó porque no podía soportar sus constantes críticas y juicios. Dijo que necesitaba asumir la responsabilidad de mi situación en lugar de culpar a los demás por mis problemas. Fácil para ella decirlo cuando nunca ha estado en una relación con alguien que intentaba controlar cada aspecto de su vida. Ahora estoy en este pequeño estudio en la peor zona de la ciudad, rodeada de traficantes de drogas y gente que se grita toda la noche. Así se ha vuelto mi vida porque me atreví a querer más de lo que Trevor estaba dispuesto a darme. El insulto final absoluto fue ver el anuncio de compromiso de Trevor el mes pasado. Menos de un año después de nuestra ruptura, está listo para casarse con alguien más. Este hombre que dijo que me amaba y que quería construir una vida juntos, se ha olvidado tan rápido que me da vueltas la cabeza. Su prometida se parece exactamente al tipo de mujer que nunca cuestionaría sus decisiones ni tendría sus propias opiniones sobre nada. Probablemente piensa que su comportamiento controlador es romántico y protector en lugar de reconocerlo por lo que realmente es. Quise comentar en la publicación, tal vez felicitarlos o mostrar que soy lo suficientemente madura como para desearles lo mejor. Pero ¿cuál es el punto? Probablemente le ha dicho que soy una ex loca que lo engañó, pintándose a sí mismo como la víctima de nuestra historia. Todos actúan como si yo fuera la mala aquí, pero nadie quiere reconocer que Trevor me ahuyentó con sus celos y su necesidad de controlar todo lo que hacía. Si hubiera sido un novio mejor, más solidario y confiado, nada de esto habría sucedido. Paso la mayor parte de mi tiempo libre navegando por las redes sociales, viendo a otras personas vivir la vida que debería haber tenido. Trevor y su nueva chica van a restaurantes elegantes, hacen viajes de fin de semana, parecen la pareja perfecta que él y yo nunca pudimos ser. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera rendido a mi independencia y hubiera dejado que Trevor dictara mis decisiones profesionales. Pero luego recuerdo que no debería tener que sacrificar mis metas y ambiciones solo para hacer que un hombre inseguro se sienta mejor consigo mismo. La verdad es que la sociedad castiga a las mujeres que se niegan a seguir las reglas de los hombres. Estaba tratando de construir algo para mí, crear independencia financiera y formar conexiones significativas con personas que me apreciaban. Pero aparentemente, eso es demasiado amenazante para la mayoría de los hombres. Así que aquí estoy, sola en este basurero, trabajando en un trabajo sin futuro, viendo a mi exnovio vivir su mejor vida con alguien que probablemente ni siquiera sabe lo que está aceptando. Pero me niego a creer que algo de esto sea realmente mi culpa.